Bienvenidos a este webinar de Empresa Exterior e Iberinform, en el que bajo el título de Internacionaliza tu cadena de valor, os presentaremos todos los detalles de su nuevo servicio online, Sport Insight, desarrollado en colaboración con la empresa de inteligencia de mercados Enantio. Para ello, hemos invitado a Eduardo Caivide, que es el cofundador y CEO de Enantio, que a lo largo de los próximos 30 minutos nos va a dar a conocer todas las utilidades de este nuevo servicio online. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Paula. Buenos días. Antes de dar paso a tu exposición, quería recordaros a todo el mundo que si tenéis alguna duda sobre el servicio online Sport Insight, podéis escribir un correo electrónico a efernandezgeo@iberinform.es. Y ya, ahora sí, Eduardo, comienzo preguntándote qué es Sport Insight, cuáles son sus características esenciales y a quién está dirigida esta herramienta. Muy bien. Bueno, Export Insight esencialmente es una plataforma de análisis de datos de comercio exterior, en el sentido de que, como comentabas hace un momento, ¿no? Dentro de esa categoría de inteligencia de mercados, lo que hemos desarrollado, lo que intentamos con esta plataforma es dotar a las empresas de una herramienta de análisis de datos con la que tomar mejores decisiones en su internacionalización, tanto en sus exportaciones como importaciones. Y esencialmente se trata de eso, de una herramienta online de análisis de datos generados por las fuentes oficiales correspondientes en cada país, con el máximo nivel de detalle posible para cada mercado, con la que poder tomar esas decisiones basadas en datos en cuanto a búsqueda de oportunidades, nuevos mercados, potenciales clientes, proveedores, análisis de competidores, análisis de tendencias, de productos. Básicamente, todo lo que permita hacer, lo que decíamos, esa toma de decisiones para gerentes de empresas, directores de exportación, jefes de compras, basadas en información lo más objetiva posible, basadas en datos y no únicamente en su propio conocimiento sobre el terreno, sobre quizás encuestas u otros sistemas más subjetivos de información del mercado. Aquí lo que intentamos es realmente que a partir de la información de las propias transacciones que han ocurrido, tal cual, sin que nosotros intervengamos en aconsejar u opinar o interpretar esas operaciones, sino intentando presentarles de tal manera que el propio usuario pueda por sí mismo analizar esas operaciones y extraer sus conclusiones, facilitar, bueno, una digitalización de todos estos procesos que además creemos que en estas circunstancias que estamos viviendo es especialmente necesaria, ¿no? Tomar esa alternativa e iniciar ese proceso de basar en una información más digital, más basada en datos, estas decisiones. Vamos a entrar ahora en ver todas las posibilidades que ofrece Sport Insight. Una de ellas es realizar búsquedas de oportunidades para exportar, tanto por países como por productos. ¿Puedes explicarnos más en detalle cómo funciona? Sí, bueno, esencialmente nosotros lo que hemos hecho para el desarrollo de la plataforma es generar un sistema de búsqueda lo más intuitivo, lo más ágil posible. En ese sentido hemos dejado una primera franja del buscador que esencialmente consiste en producto en cuanto a código arancelario, país de origen y país de destino, con lo cual con esos tres elementos el usuario puede hacer una búsqueda lo más simple, pero que ya le permita analizar cualquier producto en cualquier país del mundo, cualquier flujo, y con esa información tener como mínimo esas magnitudes básicas con las que identificar oportunidades en cuanto a tamaño de mercado, tendencia de crecimiento o de decrecimiento, principales países importadores o exportadores a ese mercado. Y a partir de, digamos que un segundo nivel de filtros más avanzados, más específicos, ya el usuario puede entrar a mercados mucho más específicos, incluso a algunos nichos que le puedan interesar, pudiendo incorporar en esos filtros, en ese criterio de búsqueda del análisis, incluso los propios nombres de algunas empresas importadoras o exportadoras, la descripción que se le ha dado al producto en cada transacción, y en definitiva elementos que puedan hacer que filtremos información con la que identificar oportunidades mucho más específicas de lo que quizás un código arancelario nos pueda permitir especificar o filtrar, ¿no? Entonces, ese sería esencialmente el proceso por el que el usuario puede por sí mismo, de toda la información que hay en la plataforma, básicamente de toda la información de todo el comercio exterior global, centrarse únicamente en aquello que le interese de cara a encontrar estas oportunidades. No solo oportunidades para exportar, sino también desde dónde importar. También permite hacer búsquedas de países para que puedan ser importadores. ¿Cómo se realiza esta búsqueda? ¿Cómo es el buscador en este caso? Sí, esencialmente
Lo que tenemos es, como decíamos, el producto a escoger, país de origen y país de destino. Si lo que hacemos es especificar en la búsqueda un país de destino únicamente, lo que vamos a ver es lo que ese país declara haber importado de ese producto, con lo cual estaremos analizando una información más destinada probablemente a identificar oportunidades de exportar a ese mercado de destino, mientras que si lo que filtramos es un país de origen y un producto, vamos a ver la información de lo que ese país está exportando. En ese sentido, pongamos por caso, ¿no? Si queremos importar guantes de látex de China, pero queremos analizar como alternativa el mercado de Vietnam, el mercado de Sri Lanka, por poner un ejemplo, esta información nos permitiría, entre otras cosas, analizar cuál es el volumen total de esas exportaciones para un mismo producto en esos 3 potenciales mercados de origen para mis importaciones hipotéticas. Podríamos analizar cuál ha sido la tendencia de crecimiento, como mínimo en los últimos 5 años, para esos 3 mercados y también a escala mensual, para incluso en este 2020 analizar mensualmente cómo ha habido cambios, por ejemplo, a partir de marzo o abril de 2020 en cuanto a ese volumen de exportaciones y cuáles han sido los principales países que ya están comprando de ese país de origen ese mismo producto y a qué precios unitarios promedio. Con lo cual, eso sería en los casos de países en los que tenemos el nivel de información mínimo, es decir, el nivel de información que podremos considerar macro o agregada, ya permitiría contestar esas preguntas con información a ese nivel de detalle. Lo que ocurre es que adicionalmente hay una serie de países, en concreto en torno a 50, en los que ya hemos podido llegar a acuerdos con las fuentes oficiales correspondientes para poder obtener mensualmente información más detallada con esos elementos adicionales, como decíamos, ¿no? De el nombre de la empresa importadora, el nombre de la empresa exportadora, la descripción del producto en cada transacción, con lo cual ahí nos permitiría, por ejemplo, de cara a ese enfoque, ¿no? de compras o de búsqueda de proveedores, poder filtrar específicamente quién ha sido el proveedor de un importador que es competencia mía o un importador que me parece una referencia y quiero saber quién le está fabricando actualmente en ese país ese tipo de producto y a qué precio. Ahí ya entraríamos en la parte más de no únicamente prospección, sino realmente de inteligencia competitiva y de análisis en profundidad de lo que hacen empresas concretas. De hecho, es otra de las funcionalidades de Sport Insight, ¿no? Analizar potenciales empresas importadoras, también proveedores. ¿Esto solo está accesible para determinados países, lo que comentabas antes? Exacto, sí. La principal limitación de la plataforma en cuanto a qué nivel de detalle y, por tanto, qué tipo de preguntas puede responder la plataforma, depende del país que se está analizando, porque según el país vamos a poder acudir a una fuente de datos o a otra que tenga un mayor o menor nivel de detalle. Al final, aquí lo que estamos es trabajando en base a la legislación vigente en cada mercado y, por tanto, qué tipo de información es la que se hace pública por sus autoridades. Y por tanto, sí, ese sería el principal elemento diferencial entre el análisis de unos países y otros. Como decimos, son ya alrededor de 50 mercados los que actualmente están de manera recurrente, mensualmente, publicando y por tanto estamos pudiendo acceder e incorporar a la plataforma los datos con ese nivel de detalle en cuanto a empresas y productos concretos, no agregados a códigos arancelarios y países. Y ese sería el principal elemento que condiciona el que se pueda llegar hasta un nivel de información más específico o no tan específico en según qué países. ¿Cuál sería el máximo de especificidad de esta información que podemos obtener, por ejemplo, de un posible proveedor en uno de estos 50 países que tenemos más datos? Si queréis, podemos ir a un ejemplo, puedo compartir pantalla y lo vemos ya en un caso real. Vale. Bueno, entiendo que estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Estamos ahora mismo en la plataforma de Export Insight con mi usuario. Entonces, bueno, aprovechando lo que antes había explicado con palabras, pero desde luego viéndolo, entiendo que a muchos usuarios les quedará más claro. Este era, como decía, ese buscador en su formato esencial o simple, esa búsqueda por producto, país de origen, país de destino. Con el botón de buscar se inicia esa consulta. Este buscador funciona en base a 3 elementos, ¿no? Se pueden poner palabras clave y en base a eso aparecen recomendaciones de productos posibles en base a que esa palabra sea parte de la descripción oficial del código arancelario. Se puede poner el código directamente, quien se lo sepa y quiera ser más ágil, o se puede aprovechar el índice y ya categoría por categoría ir descendiendo hasta el producto que
que nos interese en cada caso. Entonces, bueno, esencialmente, yo lo que... Un segundo, a ver, este botón del zoom. Vale, esencialmente lo que quería mostraros era un ejemplo, por poner el caso de vino, digamos, un producto que nos pueda ser familiar a todos y por tanto relevante, los datos que salgan en el ejemplo. Podemos poner México como país de destino por ser uno de los países en los que llegamos a ese nivel de detalle máximo, como decíamos. Y por tanto ahora iniciamos esta búsqueda, tenemos ya los resultados. Esta sería un ejemplo de página de resultados para México. Aquí, si clicamos en esta flecha, un segundo. Un momento. Vale, perdón, aquí lo tenía. Si clicamos en esta flecha tenemos abierto lo que sería la sección ya de esos filtros avanzados que nos permitirían adicionalmente filtrar el rango concreto que queremos de fechas a analizar, el periodo de análisis, las descripciones específicas del producto, es decir, no ya la categoría general del código arancelario, sino detalles de cómo se ha descrito en cada transacción ese vino, nombres de empresas exportadoras o nombres de empresas importadoras y con eso una búsqueda ya mucho más específica, como decíamos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial en cuanto a cuál sería un ejemplo de análisis a ese máximo nivel de detalle, es lo que tendríamos aquí en cuanto a esa información, ¿no? Un primer módulo de contexto que nos ayuda a entender exactamente qué es lo que estamos viendo, qué es lo que hemos filtrado, la posibilidad de llevarlo a un archivo de Excel o CSV, la posibilidad de guardar el informe y llevarlo a la página, a la home, y aquí abajo tendríamos ya ese volumen total mensual en valor del producto que se ha importado en ese país, la evolución intermensual. Tendríamos el desglose de todos los países, en este caso de origen, que han exportado a México este producto durante ese periodo con los importes totales y el porcentaje correspondiente. Y aquí abajo ya entramos, como decíamos, en quiénes son los importadores, quiénes son los exportadores, en ambos casos razón social con cuota de mercado específica para ese periodo, ese producto, ese mercado y los importes correspondientes, ordenados de mayor a menor y básicamente con el cursor podemos ir pues, desde el principal importador hasta el último de ellos en ese mercado. Aquí estaremos hablando de aparentemente cientos de importadores de vino solamente en México y de la misma forma para los exportadores. Y finalmente aquí lo que tenemos es ese elemento que comentábamos de cómo esas descripciones son mucho más interesantes que la que tiene el propio código arancelario, con lo cual aquí podríamos diferenciar no simplemente si Bodega Sansuaga o Capeta está exportando, perdón, en este caso, vino a México, sino qué vino. Si lo que están enviando es Lambrusco Emilia Runite o si lo que están enviando es Moët Chandon Imperial o vino con Chaitoro. Y en todos esos casos el número total de botellas o de cajas, que son de 6 botellas en cada caso, y los importes, con lo cual llegaríamos al precio unitario de cada botella de Néctar Imperial o de Dom Perignon. ¿Quién ha sido el importador? ¿Quién ha sido el exportador? ¿En qué fechas han realizado esas transacciones? Y por tanto, bueno, eso es un ejemplo de, en este caso, el vino y México, pero esencialmente del nivel de detalle que en cualquiera de esos países que mencionamos de máximo nivel de detalle se podría obtener para cualquier producto. Es decir, y voy con mi siguiente pregunta, ¿podríamos hacer un seguimiento también de lo que están haciendo nuestros competidores con todos estos datos que nos ofrece la plataforma? Exacto, exacto. Esencialmente, una vez tenemos quizás un mercado en cuanto a país y producto ya relativamente acotado, es muy interesante pasar a ese nivel adicional de analizar quiénes son las empresas involucradas, en el sentido de que podemos, por un lado, ver, imaginemos, nuestro actual importador, a quién está comprando, además de a nosotros, con lo cual simplemente introduciendo el nombre en el filtro de importador podemos ver cómo se modifican los importes y ahora tendríamos el 100% de las transacciones mostradas basadas en un único importador, en este caso importadora Primex, por poner un ejemplo, con su importe total, y aquí ya con un desglose de quiénes son todos sus proveedores, en qué porcentaje, en qué importe, para qué productos. Podríamos ver quiénes son cada uno de ellos. Podríamos incluso haber filtrado por país de origen específico para entender quiénes son los proveedores desde España a México de ese importador que estamos viendo, de tal manera que aquí nos aparecerían estas empresas concretas.
Y ya, bueno, pues si quisiéramos incluso entrar en ese punto de ver, imaginemos que nuestro competidor es la bodega Emilio Moro, podríamos ver exactamente cuáles han sido sus exportaciones, si su único importador es importadora Primex o si tiene otros clientes en México, como es el caso, y ese podría haber sido el análisis de analizar, siendo ese nuestro competidor, quiénes son sus clientes, qué operaciones ha realizado, cuándo, por qué importe total y para qué producto. Y otro nivel de análisis que nos permite Sport Insight es analizar el producto y los precios unitarios, una utilidad muy importante para cualquier exportador, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ese análisis de productos y precios, bueno, esencialmente es lo que estábamos viendo aquí en la búsqueda general, digamos que de ese mercado del vino en México, por seguir el mismo ejemplo y no confundirlo. Aquí lo que podríamos ver es, como decíamos, esos detalles de exactamente cuál es el producto del que estamos hablando en cada caso, en cada transacción, cuáles han sido las cantidades, en qué unidad de medida, con lo cual podemos poner en contexto el importe total de esas transacciones sobre qué producto y qué cantidad de producto corresponde, para de esa manera no tener simplemente un precio promedio general, sino realmente precios unitarios de productos específicos, con fechas de transacciones específicas y con clientes específicos, en el sentido de, como hemos visto que, pongamos, esa bodega española tiene 3 clientes en México, podríamos analizar si está vendiendo los mismos productos a los mismos precios a sus 3 importadores o no. Si cambia el precio por importador, si cambia el precio por fecha de operación. Entonces, realmente ahí lo que podemos es, desde una misma información, desde una misma búsqueda y plataforma de análisis como es esta de Export Insight, realmente ir cambiando la perspectiva, ir cambiando el punto de vista de lo que queremos analizar y cómo estamos profundizando en esta información. Como decíamos, este es el hecho esencial, ¿no? Que el propio gerente de la empresa, el propio director de exportación o jefe de compras sea quien hace estas búsquedas, porque al final aquí lo que queremos es que estos datos, digamos que hablen por sí mismos a esa persona que ya tiene suficiente conocimiento en su cabeza de este sector, de las empresas, de los productos, para que esos pequeños detalles que a quien no conoce el mercado se le podrían escapar, de esta manera, digamos que sean mucho más obvios, sean mucho más intuitivos, y esos detalles en cuanto a producto, precios, empresas, digamos que de esta manera sea mucho más fácil de detectar dónde está el valor, dónde está realmente esa información o ese conocimiento que va a ser interesante y que va a condicionar que se tomen unas u otras decisiones, y que sinceramente, si estas operaciones, que literalmente serán solamente para este producto, miles o decenas de miles para el mercado mexicano, analizarlas en una hoja de cálculo, por ejemplo, sería algo bastante más complejo que a través de esta plataforma, que precisamente lo que permite es ese proceso de análisis y búsqueda mucho más ágil, mucho más interactivo, para facilitar el encontrar aquí esos detalles, ya sea por producto, ya sea por país, ya sea por empresa, que vayan a permitir encontrar esas oportunidades, tanto de prospección de nuevos mercados de importación, de exportación, como este elemento, ¿no? De seguimiento de competidores, seguimiento de clientes, seguimiento de proveedores. Y que puedan tomar sus decisiones con información veraz y actualizada, que es importante, no tomarlas a ciegas, las decisiones de qué país elegimos o a cuál va a ser el precio de venta de nuestro producto. Efectivamente. A ver, yo creo que es algo que ya es obvio para todos, que después de este año muchos datos habrán cambiado sobre la tendencia de la que veníamos. Precisamente el hecho de contar con información actualizada, con información que se actualiza de forma recurrente todos los meses, lo que permite es, sobre todo cuando están cambiando las circunstancias o la situación, poder detectar cómo están cambiando. O sea, realmente no tener que basarse en la intuición, en una corazonada para tomar decisiones empresariales, sino realmente poder ver, como estamos viendo en estos casos, específicamente qué es lo que ha ocurrido. Aquí no podemos ver desgraciadamente el futuro, pero podemos ver el pasado cercano con una certeza al 100% de qué es lo que está ocurriendo, y en base a eso poder tomar mejores decisiones, pero con datos del mes pasado, no de hace 2 años, cuando hicimos quizás la última misión comercial a México, por poner un ejemplo. Entonces, de eso se trataría, que realmente una empresa española desde su oficina aquí, sin necesidad o sin posibilidad de viajar,
pueda estar al día de lo que está ocurriendo en sus principales mercados potenciales o principales mercados actualmente relevantes de exportación o de importación, y mantenerse al día de lo que está ocurriendo con sus clientes, de lo que está ocurriendo con sus competidores, con sus proveedores. Finalizo mis preguntas, Eduardo, preguntándote precisamente cómo pueden las empresas acceder a Sport Insight. ¿Qué diferentes niveles de acceso hay a la plataforma? Sí. Bueno, esencialmente el acceso a Export Insight es muy sencillo, porque básicamente lo que pueden es acceder a la página web de Iberinform y desde ahí van a encontrar el enlace directo a esta nueva plataforma específica de comercio exterior que es Export Insight. Y dentro de lo que es Export Insight hay diferentes niveles de acceso, pero esencialmente hay una primera cuenta gratuita con la que cualquier usuario puede acceder, comenzar a hacer sus búsquedas, comenzar a hacer sus consultas, obtener información como mínimo de ese nivel más macro o agregado que comentábamos de cualquier producto, de cualquier país, y obtener muestras o ejemplos de lo que serían los datos a los que podría acceder ya para esos mercados, con información más detallada, con información específica de cada empresa, de cada transacción. A partir de ahí, creando una cuenta todavía gratuita, pero simplemente por registrarse en la plataforma van a poder adicionalmente guardar sus consultas o sus búsquedas más interesantes o más relevantes, para poder cada mes, cuando se actualice la información, con un simple clic volver a ver esa información con todos los filtros que habían determinado, de esa manera permitiendo generar ese hábito de análisis, de consulta, de seguimiento con la mínima dedicación, con realmente un acceso desde el propio ordenador, incluso desde el teléfono móvil, en el que con un simple clic puedan tener esa información al momento de lo que a cada uno le interesa. Y ya en la propia plataforma tienen la posibilidad de suscribirse para acceder a la información completa, detallada, de aquellos países concretos que les interesen, y ahí ya quedaría desbloqueado el acceso a la información con ese máximo nivel de detalle de lo que cada empresa vaya a necesitar. Creo que ya hemos tocado todas las posibilidades y funcionalidades de Sport Insight, ¿verdad? No nos queda ninguna utilidad por describir. Bueno, simplemente por comentar que esencialmente lo que hemos visto y lo que a día de hoy es Export Insight, es esa plataforma de análisis de transacciones. Yo creo que esencialmente es eso, el análisis de toda esta información que se genera en todos los países, de esas operaciones individuales de importación y exportación, y cómo Export Insight permite acceder a toda esa información en una única plataforma, con un formato unificado, y de esa manera pues, muy fácilmente ver los mercados, pero donde en el primer trimestre de 2021 queremos hacer una actualización que sí que permitirá abrir, digamos, que otra vertiente en la aplicación que la va a hacer mucho más útil, es en la parte de empresas. Es decir, como hemos visto ahora que lo que podemos saber es la razón social de la empresa importadora o exportadora en cada caso, lo que hemos desarrollado y vamos a incorporar en la siguiente actualización es mucha más información en cuanto a cada empresa, de tal manera que un usuario de Export Insight vaya a poder clicar en el nombre de ese importador que haya encontrado aparentemente interesante, y no solamente saber cuánto está importando, de quién, qué productos, a qué precio, que no es que sea poca información, pero adicionalmente lo que ahora tendríamos es la posibilidad de abrir un perfil de esa empresa donde tener también cifras esenciales de la empresa, como una estimación de facturación, de empleados, el domicilio de la empresa, teléfono, emails de contacto, otras empresas relacionadas. Al final lo que tenemos es información con la que poder hacer recomendaciones con nuestro algoritmo de empresas con características o con perfiles similares a su vez. Y eso serviría tanto para identificar potenciales proveedores y tener cómo contactarlos, como para identificar potenciales clientes y tener la información de cómo contactarlos, sobre todo, como decíamos, sin poder acudir a una feria, a una misión comercial, sin poder viajar al país in situ, entrar en contacto con ellos, con lo cual entendemos que estos elementos van a aportar mucho al tipo de usuario de Export Insight que está centrado en esa prospección de nuevos mercados o nuevas oportunidades. Pues seguramente será una actualización que sea de mucho interés para la empresa española internacionalizada. Gracias, Eduardo. Hoy hemos tenido con nosotros a Eduardo Caivide, que es cofundador y CEO de Nantio, que nos ha presentado el servicio Sport Insight desarrollado para Iberinform. Si os ha quedado alguna duda, podéis hacer llegar vuestras consultas al correo electrónico efernandezgeo@iberinform.es.
Si deseáis volver a ver este webinar, podréis volver a hacerlo en nuestra web www.empresaexterior.com y también en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.